Cronología de la educación costarricense. Texto extraído del libro de Bernal Martínez Gutiérrez. En el siglo XIX, 1800-1900. Parte 1 de finales de la colonia a la fundación de la República. 1801. Siendo don Tomás de Acosta gobernador de la provincia de Costa Rica, el padre Baltasar de la Fuente imparte lecciones de filosofía y humanidades en Cartago. Ya para esta época se requiere de funcionarios en la gobernación que al menos sepan leer y escribir. De allí la preocupación de don Tomás para dotar a los ciudadanos de alguna instrucción elemental. Acosta gobernó Costa Rica de 1797 a 1810. 1812. Instaladas las Cortes de Cádiz, España, tras hacer emanar las primeras disposiciones vinculantes para las colonias americanas dependientes de la corona, por iniciativa del representante por Costa Rica, el presbítero Florencio del Castillo, las Cortes emiten un decreto según el cual, entre otras cosas, se otorgan becas a los indígenas de este territorio que quisieran estudiar. Se ordena la enseñanza a los naturales e hijos de colonos de escritura, lectura, lo mismo que aritmética y doctrina católica. 1813. El 17 de agosto de ese año, los diputados de las Cortes dan por abolidos los castigos que se tenían por norma en las escuelas coloniales de la época. Algunos de estos severos castigos en nombre de la disciplina eran los azotes, la palmeta, el tormento, la coyunda, hacer caminar a los niños descalzos sobre granos de maíz puntiagudo y de grano grande. Estas medidas quedan ratificadas el 8 de septiembre de 1813, aunque, clausuradas las Cortes de Cádiz en 1814, algunas de las disposiciones emanadas de dicha asamblea quedarían sin efecto. 1814. Se crea en el mes de abril en San José la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, la gran escuela de primeras letras de finales de la colonia, que desempeñó un rol determinante en el curso de los acontecimientos propios, a las puertas de la vida independiente de las colonias americanas, en especial las centroamericanas, pues se convirtió en un foro de discusión con clara vocación ilustrada, en aras de la búsqueda de la libertad tan anhelada por los habitantes de esta región. La Casa de Enseñanza se creó a instancias del Ayuntamiento de San José. Fue el padre Manuel Alvarado quien se encargó de organizar el plan de estudios y para dirigir convenientemente dicho centro de estudios hace venir desde Nicaragua al bachiller Rafael Francisco Osejo, especialista en filosofía y leyes. La labor del bachiller Osejo será determinante, ya no solo en materia educativa, sino además en la vida política y cultural de la provincia. La casa de enseñanza se mantuvo gracias a contribuciones de vecinos de San José preocupados por la instrucción de sus hijos. La independencia de Centroamérica. 1821. El 15 de septiembre, un cabildo en Ciudad de Guatemala con representación de distintos dignatarios de la corona decide emanciparse del reino español, por lo que se elabora el Acta de Independencia. La noticia llega a Cartago, capital de la provincia, el 13 de octubre del mismo año. Pero la definitiva separación del reino no quedaría ratificada por los legados de Costa Rica, sino hasta el día 29 de ese mismo mes, razón por la que, para algunos, la independencia debe celebrarse en dicha fecha, y no el 21 de septiembre. Por ahora, solamente se celebra en Cartago. Apenas pasados los primeros días de la firma del acta en noviembre de 1821, el gobernador español es sustituido por una junta gubernativa que promoverá el Pacto Social Fundamental Interino, conocido como Pacto de Concordia, primera constitución del país, decretada el 1 de diciembre. A partir de entonces, las tareas administrativas quedaban a cargo de una Junta Superior Gubernativa, para quien la educación sería considerada como una tarea del Estado y por ello se le daría toda la atención necesaria. Situar el fenómeno educativo a partir del contexto de la vida independiente de los
pueblos centroamericanos es de suma importancia. Esto significa que con la independencia, las distintas provincias centroamericanas constituidas ya en países libres y nacientes estados soberanos, toman así las riendas de su vida política y cultural, de modo que tienen la potestad de decidir y construir sus propios destinos, desligados de una autoridad imperial, que además de intransigente, era muy lejana a los intereses y necesidades de los habitantes de estas pobres y abandonadas tierras. Educación en el siglo XVI, de 1800 a 1900. Parte 1, de finales de la colonia a la fundación de la República. 1822. José Santos Lombardo escribe el Catecismo Político, que se constituyó en el primer instrumento o manual de instrucción ciudadana para los habitantes de la época, cuya educación era muy rudimentaria. 1824. Se confiere a la Casa de Enseñanza de Santo Tomás la potestad de conferir a sus estudiantes el título de bachiller. Con tal disposición, este centro de estudios queda facultado para impartir cursos de índole preuniversitario a partir de 1825. El gobierno de turno exhorta a los ciudadanos a que transmitan la cultura mediante la creación de periódicos. 1828. El gobierno del Estado confiere a las municipalidades del país la inspección de la enseñanza y, por tanto, la responsabilidad para su sostenimiento económico, dotando al sistema educativo de todos los recursos necesarios para su debida función. Algo similar se pretendió implementar en la educación de años recientes, a nuestra época con el fallido Plan EDU 2005, cosa que por fortuna no prosperó, gracias a las previsiones gremiales que veían en el proyecto una peligrosa intromisión política en el sistema educativo costarricense, de por sí ya muy politizado. 1830. Don Miguel Carranza trae a finales de ese año la primera imprenta al país. El primer libro impreso en Costa Rica con la novedosa técnica fue Breves lecciones de aritmética para uso de los alumnos de la Escuela de Enseñanza de Santo Tomás del bachiller Rafael Francisco Osejo. 1832-1842. Se decreta la primera ley de compulsión escolar, estableciéndose además una escuela en cada circuito escolar. Con dicha ley se pretendió exigir a los padres de familia que enviaran a sus hijos a la escuela, con las debidas medidas restrictivas que ello implicaba. Por ejemplo, un padre de familia se exponía a pagar con cárcel su negativa de enviar al niño a clases, e incluso perder su ciudadanía y por ende sus derechos como ciudadano. Ley de Bases y Garantías de marzo de 1941. Esta dinámica será latente desde el gobierno de Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado, hasta la administración de Braulio Carrillo Colina y Francisco Morazán en 1842. Durante este lapso de tiempo de 18 años, la educación será una de las prioridades de la administración pública. Esta decisión de los primeros gobernantes costarricenses marcó sin duda alguna el curso de la historia del joven Estado en materia de instrucción. Estaban así sentadas las bases para la edificación de un sistema educativo ordenado. Es durante este periodo que aparece el primer periódico de Costa Rica, El Noticioso Universal, enero de 1833, acontecimiento en verdad relevante por cuanto se constituye dicho medio de difusión en una vitrina para la cultura política y educativa de entonces. Tan solo 9 años después, el 1 de noviembre de 1842, el jefe de Estado, don José María Alfaro, emite el decreto de creación del periódico El Mentor Costarricense, que, al igual que el periódico anterior, fue un canal de la cultura del país en sus inicios. Por esta época, en septiembre de 1842, se crea el Colegio San Luis Gonzaga. No obstante, debe quedar claro que aunque se crea por ley en ese año, no abrió sus puertas sino hasta 1869, como se verá más adelante. Por eso conviene no inflar la historia de este, que es el primer colegio del país, haciendo creer que su existencia es mucho más antigua de lo que es en realidad, pues la institución existió desde 1842 solo en papel. Este aspecto de la historia del Benemérito Colegio se ampliará más adelante. Juan Mora Fernández, 1784-1854. Fue un maestro costarricense, primer jefe de Estado de Costa Rica. Fue el primer gobernante que incentivó el cultivo del café en Costa Rica, lo cual cambió la economía, sociedad, cultura y política del país. Mora Fernández, maestro de escuela.
Dio a la enseñanza pública gran importancia práctica y declaró obligación del Estado propagarla, fomentando la creación de escuelas primarias en todos los centros de población del país. El 10 de diciembre de 1824 decretó la creación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que impartía lenguas, lectura, escritura, filosofía, derecho civil y canónico, y teología. 843, siendo el doctor José María Castro Madrid ministro de Relaciones Exteriores de la administración de José María Alfaro, se crea el 3 de mayo del primer Centro de Estudios Superiores, la Universidad de Santo Tomás, fundada sobre la base académica y material de la Casa de Enseñanza del mismo nombre. Es inaugurada el 21 de abril de 1844. Este es sin duda el mayor logro de la educación, por lo menos en la primera parte del siglo XIX, y que debió su creación a la visión de Castro Madrid, que en su gestión primero como ministro de Estado y más tarde como gobernante dio gran impulso a la educación popular en aspectos como los siguientes. 1. Legisló sobre la educación primaria. 2. Organizó la educación secundaria. 3. Fundó una escuela normal, un liceo de niñas y centros educativos en San José y Cartago. 4. Hace cargar sobre el Estado costarricense toda la responsabilidad en materia educativa, asegurando los recursos necesarios para su funcionamiento. 1844. Se otorga a la educación pública un marco legal constitucional en el artículo 180 de la Constitución Política de ese año. Dicho apartado constitucional establece que es un deber sagrado del gobierno poner a todos los medios que estén al alcance para ilustrar al pueblo. El artículo siguiente sanciona que la ilustración es un derecho de los costarricenses y el Estado la garantiza en todos los conceptos por medio de disposiciones legales. Artículo 181.